Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal de Libertad TV. Hoy retomamos las entrevistas y vamos a hablar hoy de un tema interesantísimo. Para ello tenemos a Alejo Moreno. Alejo es cineasta, él es director, productor, editor de cine, guionista y es el creador del documental Hechos Probados, un documental sobre la agencia tributaria que está dando mucho de qué hablar. ¿Qué tal, Alejo? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Un placer. Bueno, para aquellos que no lo hayáis visto, vamos a dejar el tráiler a continuación para que podáis verlo y os animo a todos a acceder al documental, que os aseguro que no va a dejar a nadie indiferente. Dentro vídeo. Yo voy a dejarme la piel porque esta agencia tributaria deje de existir. La brutalidad con que actúa esta agencia tributaria no va a seguir. Pero no les hemos contado quién es el número uno, quién es el deudor número uno de España. Se llama Agapito, sí. A mí tampoco me suena. Inició una batalla jurídica con Hacienda que duró 25 años y que ha sido su ruina. Lo que han cometido conmigo ha sido una arbitrariedad, es una barbaridad. Si quiere que su interpretación prevalezca sobre la de la agencia tributaria, tiene que lucharla en un campo de batalla muy desigual. Todo tipo de poder autoritario termina siendo arbitrario. Pasa una cosa atroz. Y muchas de las medidas que aplican para luchar contra el fraude lo hacen en contra de los derechos constitucionales de los ciudadanos. Los inspectores tienen retribuciones variables por las actas que levantan. Cuanto más deuda haces que tengan los contribuyentes, con razón o sin ella, más vas a cobrar como retribución variable. Eso es un hecho, ha sido objetivo. Imagínase usted un juez que cobrara en función de las sumas que determinara a pagar en sus sentencias. Yo no me fiaría de ese juez. La agencia tributaria ha puesto una denuncia en la Fiscalía de Madrid al jugador del Bayern de Múnich, Xabi Alonso. El titular era, la Fiscalía pide 5 años de prisión para Xabi Alonso y Gonzalo. Imagínate tu madre, ¿no? O tu padre o tus hijos cuando leen eso. La maquinaria del Estado, la administración, es un ente que es implacable. Entender o asumir como ciudadano que tu agencia tributaria lo único que le interesa es cobrar, no llevar razón. Que al fiscal lo único que le interesa es acusarte, que después pierde y no tiene ninguna responsabilidad. Que el abogado del Estado lo único que le interesa es defender a una agencia tributaria que no lleva razón. Todo eso, ¡paf!, te viene de golpe y dices, ¿dónde estoy? Contra todo esto puedo luchar. ¿Quién nos defiende de los expertos? Porque los expertos tienen que existir, pero tienen que ser responsables. Si no son responsables, entonces cuénteme usted una historia de tiranos que me voy a morir de risa. Palo y zanahoria. Eso es lo que ofrece el gobierno. Bueno, pues ya habéis podido ver el tráiler. Vamos a hablar un poco sobre las conclusiones, sobre lo que se trata en el documental. Y quería comenzar preguntándote, Alejo, por las prácticas que utiliza la agencia tributaria, que utiliza Hacienda. Hemos visto en el documental que se narran prácticas que utilizan para presionar a los contribuyentes, para, en ocasiones, obtener más dinero de ellos del que se podía obtener, ¿no? Y en este caso concreto habláis de un contribuyente llamado Agapito García. ¿Quién es Agapito? Cuéntanos, y por qué has decidido dar voz a su caso, a su historia. Bueno, Agapito García es un empresario que surge de la nada, que lleva trabajando 35, 40 años, una barbaridad de tiempo, sacando adelante, bueno, al principio como empleado de banca y luego posteriormente sacando adelante una empresa con mucho esfuerzo, y cuando ya esta empresa empieza a generar dividendos en serio y empieza a ser relativamente importante en Madrid, pues se la compra una multinacional y ahí podríamos decir que empiezan sus problemas realmente, ¿no? Es decir, en lugar de ser algo que le asegurara una vida relajada, pues empiezan las complicaciones porque la agencia tributaria toca su puerta, ¿no? Entonces, digamos que Agapito, ese es el Agapito real, esa es su historia real y es una historia real. Lo importante es que, bueno, pues que Agapito, por su carácter, se defiende de lo que considera que es un criterio el que está utilizando la administración para cuestionar sus beneficios. Pues no es correcto, o no se ajusta a derecho, lo ve injusto y se defiende. Entonces, eso lo que proporciona el documental es que Agapito se ha enfrentado, por numerosas cosas que se van detallando en el documental, digamos que a casi todas las penurias que puedes pasar cuando tienes una disparidad con la administración. Entonces, en ese sentido, y luego que es el número uno de la famosa lista de morosos, y eso le convertía en un icono, porque cuando sale publicada esta lista,
nadie sabe quién es este empresario. O sea, todo el mundo le suena a Mario Conde, todo el mundo le suena a fulanito de tal, pero nadie sabe realmente quién es Agapito. Y es precisamente el número 1 de la lista, ¿no? Entonces, claro, eso ya llama la atención. ¿Qué ha pasado para que este hombre, que ninguno de nosotros sabe quién es, que de repente se convierta en el número 1? Entonces, él casi se convierte en un icono que nos sirve en el documental para narrar algo que en realidad no es un caso aislado, sino que sucede en general. Y lo que permite es, pues eso, desarrollar cuáles son los mecanismos a los que se enfrenta un ciudadano cuando es arrinconado por el Estado, ¿no? Eso es. Yo creo que, como tú comentas, ¿no? A través de mostrar cuál ha sido la historia, el caso de Agapito, enseñáis todos esos procedimientos, todos esos, digamos, esas situaciones arbitrarias a las que lleva la agencia tributaria y tratáis de dar un mensaje o de hacer una denuncia, ¿no? Yo creo, sobre el tema. ¿Cuál es el mensaje que estáis intentando dar con este documento? Hombre, a priori, digamos que... O sea, tú vas encontrando la película conforme la vas haciendo, ¿no? Yo al principio estaba analizando el problema, ¿no? Y van pasando los años y yo voy profundizando más. A día de hoy creo que la película puede tener dos mensajes posibles. Uno es evidente, la denuncia del estado en el que está España en relación al Estado de Derecho. Sí que se puede... Bueno, es un concepto que cada vez empieza a problematizarse más, porque ya uno empieza a dudar incluso de si es posible un Estado de Derecho. Y poner en cuestión todos esos axiomas que se supone que funcionan y desvelar ante el espectador cómo este mundo de aparentes garantías en el que se supone que vivimos gracias a este derecho que se supone que funciona, pues no es tal, ¿no? Eso es aplicable a la agencia tributaria, pero es aplicable a muchas otras cosas, ¿no? Y eso sería como lo primero. Pero incluso, como te digo, ya yo veo el documental y a día de hoy empiezo a ver que el documental también cuestiona otra serie de cosas que igual para mí incluso estaban inadvertidas, como eso, como el derecho, en principio, yo siempre lo he visto como una herramienta de defensa, la única herramienta que realmente tiene el ciudadano contra poderes arbitrarios, como pueda ser el Estado, con toda su enorme maquinaria. Y al final creo que el derecho mismo entra en cuestión en el documental, porque creo que el documental al final tiene un sabor agridulce, ¿no? Con respecto a, ¿hay derecho realmente? Eso es, estoy de acuerdo y además lo que se muestra también, en mi opinión, es que el contribuyente realmente ante ciertas situaciones queda desprotegido, no tiene la capacidad de luchar o psicológicamente se ve... Sí. En la imposibilidad de combatir a la agencia tributaria, aunque tenga razón, ¿no? Y aunque tenga todas las de ganar, porque son procesos muy largos, que además son muy costosos también para un contribuyente medio, digamos. Sí. Entonces te quería preguntar, porque en el caso de Agapito se ve a un hombre, en algunos casos, derrotado, ¿no? Psicológicamente mal por todo por lo que está pasando. Imagino que habrás visto más casos así. O sea, ¿qué tipo de impacto crees que tienen en la vida de ciertos contribuyentes esta situación? Demoledora. Eso es un impacto demoledor. La verdad es que lo que se cuenta en el caso de Agapito, no voy a desvelar para que vean ustedes el documental, háganse las perras y mírenlo. Pero la cuestión es que Agapito efectivamente sufre un vía crucis bestial, pero es que la cosa es que durante estos años he conocido mucha gente que ha vivido un proceso idéntico al de Agapito y veo que hay casi incluso una sintomatología, es decir, de cómo lo vive la gente, porque creo que hay un denominador común y es que normalmente si tú no tienes un problema en general en tu vida, piensas que vives en un mundo justo o que más o menos se adapta a una serie de pautas de comportamiento razonables. Cuando es el propio Estado el que se supone o tú has creído, le has dotado de esa consideración, que es el que está velando porque eso funcione así, quien se comporta de una manera completamente arbitraria y abusiva y donde abusa de todos sus propios mecanismos y se comporta como un asaltador de balates que decimos en Granada, es decir, como o sea, con todas las triquiñuelas de las que dispone o de las que el sistema le provee, lo primero que hay es un choque brutal con tus propios axiomas y una sensación de injusticia y de desvalimiento ante un poder imposible de controlar que hace que la gente caiga en depresión. O sea, y luego aparte están todas las consecuencias de sostener mentalmente una disparidad con la agencia que a lo mejor puede arruinar tu economía y que además la mantiene en jaque hasta que se resuelve, que como tú bien has dicho, pasa mucho tiempo. Entonces, durante todo ese tiempo, tú no sabes realmente el dinero del que vas a disponer.
Claro, o sea, al final te enfrentas a dos cosas, diría yo. Una batalla psicológica durísima contra Hacienda en la que siempre vas a estar pensando que esto se va a alargar años, no voy a poder costeármelo, no voy a poder... Además, no sé si voy a salir victorioso, ¿no?, de esta batalla. Y luego la batalla, digamos, financiera, porque no solo es el coste, ¿no?, de llevar estos casos, bueno, de seguir con esos procedimientos, sino que para personas, además, como el caso de Agapito, que era un empresario, y que bueno, trabajaba en banca y en sectores similares, realmente que te saquen, por ejemplo, en una lista como el principal moroso de España con la agencia tributaria supone una exclusión de la vida pública, ¿no? Entonces no puedes encontrar trabajo, no te van a dar un crédito, no puedes abrir una cuenta bancaria, ¿verdad? Claro, o sea, la subida desde ese punto, desde dos puntos de vista, desde el que tú estás diciendo, o sea, su vida civil queda completamente arruinada y también, por supuesto, su prestigio personal. Porque, claro, o sea, un señor que está trabajando toda la vida, que al fin alcanza un cierto nivel, que además con ese cierto nivel encima hace una serie de operaciones que le salen también muy bien, porque podría, como él alguna vez, digamos así, ya más a nivel de conversación personal me ha dicho, ¿no? Yo pensé en irme a estudiar a Estados Unidos para seguir formándome, porque no había tenido oportunidad de ir a la universidad y ahora tenía dinero y tiempo, y sin embargo no hace eso, sino que adquiere un banco pequeño y lo levanta, ¿no?, contra todo pronóstico, o sea que encima el tipo era un emprendedor y tal. Claro, cuando tú estás en jaque, donde no sabes si tu vida, o sea, si vas a poder, es que, vamos a ver, es que atacar la economía de una persona es atacar su libertad. Esto está clarísimo. Es decir, entonces cuando tú no sabes de qué dinero y de qué recursos vas a disponer, no ahora, sino dentro de 10 años o de los que sean, tampoco estás en disposición de hacer determinados movimientos empresariales o vitales que ya, oye, es que se ponen en duda, porque ¿y si pierdo? Imagínate que tengo una gran oportunidad de invertir en no sé dónde, que lo veo claro, que tengo la estructura, que puedo hacerlo. Sí, pero ¿y si la agencia me zumba dentro de 10 años? A lo mejor me veo en un problemón increíble porque no tengo capacidad. A lo mejor este negocio necesita de una serie de años para que se desarrolle. Y justo en ese momento yo recibo pues eso, que un varapalo judicial, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones... es que claro que inquietan la vida de una persona y la llevan a un estado de irritación permanente. Claro, evidentemente, toda tu vida queda ya condicionada una vez te inician estos procesos. Todas tus decisiones están condicionadas. Y sobre todo porque, como comentáis en el documental, son procesos muy, muy arbitrarios, ¿no? Es decir, la agencia tributaria tiene a veces la opción de hacer, digamos, movimientos o de llevar a cabo acciones que el resto de organismos públicos no pueden ejecutar, por ejemplo, ¿no?, que son extrajudiciales, porque son administrativos. Claro. ¿Puedes contar algunas de estas prácticas? Sí, bueno, además ellos tienen como, digamos, prebendas en algún sentido, ¿no? En el sentido de que pueden atacar una y otra vez, por lo mismo, reincidir por aquí, por allá, es decir, tienen un montón de formas de atenazarte. Y luego, además, es que, digamos que cuando la agencia se persona en un caso, detrás de ella van, no solamente ellos, ¿no?, va la abogado del Estado, al final de facto va también el fiscal, y como el juez no tenga formación específica en arbitrario o tenga muchos en tributario y tenga muchos casos también sobre la mesa, lo normal es que piense que si la agencia te ha llevado ahí es por algo y por lo tanto te va a zumbar. Claro. Entonces, al final es todo contra ti. Entonces, en ese sentido, por eso el documental empieza con Kafka, ¿no? Porque es que realmente es un proceso kafkiano. O sea, es que no cabe duda, vamos. Claro, y supongo que habrás conocido también muchos contribuyentes en casos parecidos, imagino, que ante esta situación deciden pues no dar la batalla, ¿no? Prefiero pagar la multa o pagar la sanción automáticamente para no meterme en un proceso judicial que se puede alargar 10, 15, 20 años porque por la dureza de la que hablamos, ¿no? ¿Tú cómo crees que podemos, como contribuyentes, protegernos ante estas arbitrariedades de Hacienda? ¿Crees que hay alguna forma o no la hay ahora mismo? Hombre, sí, a ver, la solución, en mi opinión, bueno, si la pregunta es si un contribuyente cómo se puede defender, buscando un excelente abogado, pero si no tiene manera de encontrarlo porque no puede pagarlo, prefiero no darte una respuesta porque seguramente es muy negativa y a lo mejor no. Lo que sí hay que saber también es que en disparidades que no estamos hablando de tropecientos mil millones y tal, sino corrientes, el contribuyente suele ganar. O sea que eso también debe tenerlo en consideración el ciudadano, que se puede ganar a la agencia y de hecho pierden más del 50% de las veces, lo cual es ya un baremo bastante preocupante en cuanto a que tú imagínate una empresa privada que tuviera, que el más del 50% de sus clientes
dijeran que no funciona. O sea, es que Amazon se habría ido al carajo, ¿no? Si cada vez que te va a llegar la mitad de las veces que te va a llegar algo te llega roto, pues no se sostiene. Entonces, esto de que la administración falle tanto, con gente tan cualificada y tan tecnificada y con una tecnología tan alta, pues hombre, o yo no creo que sean tan torpes. Yo pienso que lo que hay es probablemente que cuestionar si no están prevaricando. Porque claro, es complicado, ¿no?, que pierdas tantas veces. Una de las cosas relacionadas con esto, ¿no?, una de las cosas de las que habláis en el documental es sobre una serie de incentivos que tienen los funcionarios de la agencia tributaria para, digamos que conforme ellos aumentan la recaudación de la agencia tributaria, también perciben un sueldo mayor, ¿no? ¿Crees que esto puede estar detrás de esto que comentas? Hombre, como bien dice Ignacio Ruiz Jarabo en el documental, ¿no? Pues hombre, ¿quién puede estar en la mente de la gente? Pero qué duda cabe que si está relacionado una cosa con la otra y si además da igual que el contribuyente gane años más tarde o que le dé la razón a un juez, que el funcionario no pierde su retribución, hombre, pues parece que no hace falta ser muy, ¿cómo decirte?, muy conspiranoico para pensar que es un sistema retributivo perverso. Eso es evidente, ¿no? O sea, no creo que... Vamos, yo creo que en general todas las personas con las que he hablado, salvo gente que esté en activo dentro de la agencia, lo ponen en cuestión. Sí. Claro, además, bueno, a pesar de esto, yo creo que el mensaje que has dado antes es bastante positivo, de que en la mayoría de casos terminan a favor, ¿no?, del contribuyente. Y creo que es relevante, sobre todo en un caso, a ver qué opinas tú, pero yo creo que el caso en el que nos ocupa, digamos, de estos procedimientos con la agencia tributaria, parece que no exista presunción de inocencia, ¿no?, sino presunción de culpabilidad. Sí. Eso, bueno, por las noticias que yo tengo, por lo que he estado en contacto con tantos abogados, con jueces, efectivamente esa es la presunción inicial, pero tiene lógica si el Estado tiene esa sed por recaudar tan grande, porque tiene un agujero permanente, pues es que inevitablemente se esfuerza, ¿no? Es que incluso te diría, o sea, que yo con el documental no quiero como poner la llaga en la agencia, como si la agencia fuera una especie de ente aislado que no tiene nada que ver con el ejecutivo. No, es que en el fondo están respondiendo al comportamiento de un ejecutivo completamente voraz. O sea, no son más que una herramienta del ejecutivo. El problema es ese, la enorme deuda que se adquiere, es que permanente déficit creciente, y claro, o sea, al final, pues es que tienes que animar a los funcionarios a que recauden como sea. Y ese como sea, si se ajusta a derecho, no es grande. Claro, evidentemente no viene de una ley divina la agencia tributaria, sino que está controlada al final por el Ejecutivo y por... Tiene son nombres y decisiones apellidos. políticas. Claro, por supuesto que sí. Una cosa que se insinúa, digamos, también, ¿no?, es el hecho de que que durante los años de la crisis se incrementó esta voracidad fiscal, digamos, por orden de Cristóbal Montoro, ¿no?, para hacer frente, ¿no?, a los gastos extraordinarios de la crisis, los menores ingresos del Estado, etc. ¿Conoces gente, o sea, tú crees que ha habido un aumento de casos desde entonces de este estilo? Bueno, no es que lo crea, es que se dan datos concretos en el documental, sí, claro. La litigiosidad ha crecido brutalmente y más que va a crecer, ¿eh? Cuidado, que no es una cuestión de una tapa de Montoro. Ya. En apellido se parece bastante a Montero, pero también es que vamos a eso, ¿no? O sea, y de hecho, bueno, con que tú hables con despachos que estén habituados a este tipo de casos, que tengan clientela, o hables con pequeños empresarios autónomos y tal, y te cuenten, vas a ver que vas a encontrar muchísimos casos de gente sufriendo arbitrariedades de este tipo, porque es el Estado intentando recaudar allí donde puede, no donde debe muchas veces, sino, bueno, en quien le facilita datos, vamos a retorcer los datos para ver hasta dónde sacamos hasta la última gota. Y claro, entonces se convierte en una cosa, como decirte, como muy traicionera, ¿no? O sea, que están traicionando la confianza de los propios ciudadanos, ¿no? O sea, que al final todos tenemos como esta mentalidad de decir, no, claro, como es la agencia, pues es que debe comportarse así. No, para nada. Claro. O sea, es decir, si es que creemos eso, entonces estamos creyendo en un Estado al que hay que combatir con todas las fuerzas. Esperemos que... porque claro... No, hombre, claro, porque si no, pues, o sea, si tú autorizas, aunque un Estado se comporta con una herramienta de las que dispone de manera autoritaria, arbitraria, pues entonces pues me está dando el argumento perfecto para que vaya contra ese Estado, porque evidentemente está traicionando
ese imaginario para el que se supone que está creado, que es en beneficio de los ciudadanos, ¿no? Sí, al final, por eso digo, esperemos que esto ayude a deslegitimar al Estado, ¿no? Porque realmente lo que se muestra es que ya es una agencia tributaria, como tú dices, que no tiene carácter de servicio público o de organismo público, sino que es un organismo de función pública, me refiero, sino un organismo dedicado a expoliar, a sacar el máximo posible para que luego los políticos, además, lo malgasten o lo gasten en fines políticos también. Sí, hombre, hay que tener una cosa en cuenta, y es, hombre, si tú sigues con mucho rigor y mucho celo la recaudación, inspeccionas a la gente hasta el último detalle y además no paras de inventarte nuevos impuestos y de maneras de recaudar, y además estás todo el tiempo mandando el mensaje de que es que en España se defrauda mucho y que somos grandes defraudadores y tal, que eso, bueno, habría que ver, porque el sistema que utilizan para averiguar eso no es nada científico en absoluto. Bueno, pues si estás permanentemente con ese discurso, hombre, tendrás que tener el mismo celo para controlar el gasto, por ejemplo, ¿no? Y no lo tienen. Entonces, claro, ya ahí empezamos a que es sospechoso, ¿no? Es decir, bueno, pues tenga usted un organismo con la misma dotación que la agencia, o parta la agencia en dos, y una parte para controlar el gasto público y otra para recaudarlo. No, pero controle usted también el gasto público, lo que no vale es esta balanza tan desequilibrada, ¿no? Eso ya suena sospechoso, ¿no? Ojalá te escuchen. Vamos a hablar un poco del documental en sí, de lo que hay detrás, digamos. Yo quería preguntarte qué ha sido lo más difícil de hacer este documental, si habéis tenido algún problema a la hora de... Porque imagino que habrá gente que tendrá miedo a hablar en contra de la agencia tributaria, no sé si has tenido además presiones de organismos públicos o de... Bueno, presiones no, porque hemos... la verdad que han sido años pues de intentar hacerlo muy, digamos, poco a poco, en silencio, claro, o sea, tratando de contactar con gente, pero nunca sabías realmente, si te digo la verdad, yo contactábamos con gente que nunca sabíamos qué iban a decir realmente, o sea, no es que hemos entrevistado a estos para que confirmen nuestras teorías, no, que va, de hecho yo me preparaba mucho las entrevistas esperando las contrarrespuestas, intentando de sacar el mayor jugo, porque por ejemplo, entrevisto a un ex magistrado del Tribunal Supremo tan importante como Joaquín Welling. Yo no sé exactamente, a lo mejor el tipo, oye, quiere defender su gestión durante todos estos años y hablar mal de la agencia o del sistema judicial o lo que sea, pues no es lo que más le apetece. Pero no, de repente te lleva sorpresas y sí. Pero ha habido gente que nos ha concedido una entrevista y luego la ha tumbado. Eso también es verdad. O sea, que sí que ha habido gente que le ha entrado miedo o que no quería vincularse demasiado con el documental. Eso también ha sucedido. O sea, no todo ha sido un camino de rosa. Imagino. Y a posteriori, es decir, una vez ya publicado, ¿habéis tenido algún problema de este estilo? Pues gracias a Dios no, y eso era otra cosa que a mí me preocupaba, el hecho de decir, joder, claro, este entrevistado me dio una entrevista hace 2 años, que era un momento donde estaba convulso políticamente, no se sabía quién iba a estar mejor, pero ahora las cosas están un poco más claras, a ver si ahora se va a arrepentir y me va a montar un follón. Porque ahora ya no quiero que eso se diga, ¿no? Claro. Eso por supuesto que era un miedo también. La fortuna fue que lo fuimos enseñando y resultaba que el entusiasmo era generalizado. O sea, que hay lo que te das cuenta es que hay mucha gente dentro del sector profesional, de la administración, incluso, de los jueces, de los abogados, que están muy alertados de lo que está pasando, y es gente que cree de verdad en el derecho, que cree de verdad en los derechos de los ciudadanos, y que dicen, alguien tiene que hablar de esto ya, porque esto es que ya está alcanzando unos niveles que son demasiado, o sea que se está yendo esto de las manos, y por eso pienso que ha habido un sector muy amplio profesional que celebra mucho la existencia del documental. ¿Qué hay de esta serie de problemas, digamos, a la hora de difundir el documental? Porque vuestro documental está en una plataforma de pago, digamos. ¿Habéis tenido problemas, supongo, que para difundirlo en webs públicas? Pues hombre, sí, claro. Hombre, no, en YouTube no. Lo que pasa es que yo, que soy un pequeño empresario, tengo que procurar que funcione para hacer otro más. Claro. Entonces, como esa es la historia, ¿no? Que precisamente he tenido mucha libertad, pero porque lo he hecho yo. Entonces, claro, ahora tengo que conseguir que esa fórmula funcione para poder seguir haciendo otras cosas. En la misma línea, ¿no? O sea, la misma línea de libertad y tal. Y eso, pues claro, no me permite de pronto colgarlo en YouTube y que lo vea todo el mundo. Alguien tiene que pagar por eso. Hay que monetizarlo. Hay que monetizarlo, pero esto dicho en España parece que, que siempre es no sé, que eres de repente sospechoso. Y no, las cosas hay que contribuir a que sigan existiendo. Porque si no,
alguien va a pagar. Claro. Y si paga el BBV no va a ser, por decir algo, no tengo nada en contra del BBV concretamente, pero quiero decir, cualquier banco, una institución pública, lo Sí, que no sea. tienes la misma independencia. Por supuesto que no. Claro. Eso es evidente. Bueno, a nivel de público general, ¿qué acogida está teniendo? O sea, ¿crees que hay gente que realmente está abriendo los ojos y se está dando Sí. cuenta de que es una agencia tributaria voraz? Sí, honestamente sí. Es verdad que la mayoría de los que se acercan es porque han sufrido en sus carnes y entonces se produce una catarsis. Eso también me llegan mails de gente agradeciéndome que exista, porque de alguna manera, mira, es curioso, me han llegado bastantes emails de gente diciendo que por primera vez no se sienten solos. Y esto tiene una explicación. Y es porque es muy difícil comunicar incluso a tus seres queridos por qué la agencia te persigue de esa manera. Y entonces, como hay una consideración social tan potente en torno a la agencia, porque son aquellos que recaudan para las escuelas, los colegios y los hospitales, pues todo el mundo presupone que algo mal habrás hecho. Y como los problemas son tan enrevesados, nadie quiere oírlos. O sea, tú te acercas y cuando ya llevas por el 5º año ya la gente dice, ya está, paga ya, que joder, vaya pájaro y tal. Y entonces se sienten muy solos porque encima nadie les entiende, ¿no? Es muy difícil comunicar lo que les pasa. Entonces me sucede mucho que hay gente que me contrata, pues eso, que no es que compren un visionado para ellos, sino que compran 1 y 20 para sus familiares, para que lo vean y entiendan lo que les pasa. Eso me pasa un montón. Entonces, pero claro, lo que me desearía es que hubiera más gente que no sepa del tema, que se acerque y flipe. Y eso también pasa, pero en menor medida. Entonces, estamos trabajando para que sea cuanto más transversal y llegue a más gente, para que se despierte como problema social y de alguna manera invite a la reflexión de decir, bueno, vale, esto del estado de bienestar que hemos comprado todos, ¿qué consecuencias trae? ¿Hasta dónde nos lo podemos permitir? ¿Cómo y de qué manera? ¿Y qué estamos dejando atrás? O sea, que como sociedad tenemos que reflexionar sobre muchas cosas, ¿no? Y con un detalle, porque tú, por ejemplo, ahora decías que hay una consideración social bastante aceptada de la agencia tributaria, que es porque es verdad que recauda dinero para pagar colegios, hospitales, pero también para pagar muchas otras cosas que igual los contribuyentes no quieren que se esté financiando, por ejemplo. Hombre, pues sí, yo creo que es evidente que hay muchas maneras de utilizar el dinero público mal, incluso muchas que están muy estandarizadas. No sé, por ejemplo, para los presupuestos generales, si yo para que tú me los votes, te digo, bueno, tú vótame que yo te mando una ave para allá. Eso no está contemplado en la ley. Eso es una malversación de fondos públicos, porque ese ave no es necesario. Es para que el tío te vote, para obtener el voto, tú te gastas el dinero de los contribuyentes lo que no tienes. Y eso no es, digamos, no es ilegal, nadie le parece del todo mal y está fatal. Es como, por ejemplo, ahora lo de las carreteras. Joder, ya lo hemos pagado y ahora nos van a poner peajes por todos lados. Y dices, oye, ¿cuántas veces vamos a pagar esta carretera? Bueno, pues eso para mí es malversación de fondos públicos. Totalmente de acuerdo. Te quería preguntar también por una última cosa sobre la difusión del documental. Creo que inicialmente tuvisteis un contacto con el programa de 4 de Risto Mejide, A Todo es Verdad, y se mostró interesado en hacer un programa sobre el documental. Sí, nos llamaron, sí. ¿Qué ocurrió finalmente? Bueno, pues que no, ¿Crees que es por presiones que hayan podido tener? Bueno, es evidente. Yo creo que el interés inicial pues era cierto, o sea, en el sentido de que hubo un entusiasmo pues tanto de la redactora que me contactó como luego ella lo compartió con su programa y en su conjunto dentro del programa, pero claro, el programa está dentro de una estructura más grande que pues, tú puedes estar entusiasmado por querer hablar de no sé qué, pero luego esa estructura más grande te dice que no, que los muertos no se tocan, nene. ¿No? Decía alguien de Berlanga, pues es que de ¿no? Porque hay cosas de las que mejor que no. Y esos no son medios independientes, además. No, por supuesto. Medios independientes es que hay muy poquitos, ¿no? Bueno, no sabría decirte cuántos. Sí, o si hay alguno. Sí. Pero vamos, que deben existir y todo eso, pero que efectivamente, hombre, y aquí fue salvaje. O sea, quiero decir que fue de un entusiasmo descomunal y además era en plan, no, lo tienes que tener ya porque lo vamos a emitir esta semana. Y yo llamando a mi abogada, oye, prepara el papeleo, tal y que igual, porque esto va a una velocidad de vértigo, tal. Y poco a poco iba mermando. Claro. No es que están reunidos los abogados, es que tal, es que a ver la semana que viene. Y ya la semana que viene ya ni me llamaron, ¿no? Claro, y además entiendo, supongo que tú lo conocerás mejor, que en este mundillo, en el mundo de la cultura, digamos, la televisión, el cine, hay una ideología bastante implantada, diría yo, en ese mundillo de socialdemocracia, de izquierdas, etcétera, ¿no? Sí, hombre, yo creo que claro, sí, hombre, eso sin duda. Y cuestionar a la agencia, yo pongo últimamente el símil
de que es como cuando en París, por decir algo, se empezaban a llegar rumores, en los 60, los 70, ¿no?, de que aquello de la Unión Soviética pues no era tan cojonudo, ¿no? Y nadie se lo quería creer, ¿no? Pero no se lo querían creer en parte porque es atacar tus propios axiomas. A nadie le gusta darse cuenta de que ha sido engañado. Claro, y de que aquello sobre lo que está solidificando tu vida, pues de repente no tiene ningún sentido, porque en lo que desemboca es en el terror, ¿no? Y entonces la agencia le pasa eso, que todos le hemos concedido una especie de imagen bondadosa. A ver, es que además en términos generales funciona bien. O sea, tú vas para allá, las oficinas te atienden, tal, no sé qué, bueno, todo parece que funciona. Y claro, esa otra cara de decir, sí, pero ojo, es que esto no se está ajustando de derecho, es que están violando la ley a conciencia, aparentemente, para que nadie me emplume, pero que no tiene ese comportamiento, es que los propios profesionales, incluso gente dentro de la administración, está alzando la voz diciendo esto es un desmadre. Entonces, claro, poner en cuestión eso públicamente te puede señalar como alguien que es un insolidario, lo que te pasa a ti es que no estás a favor de que tal. Bueno, yo en principio no entro en eso. Yo lo único que entro es que este organismo tiene una capacidad de poder desorbitada y eso hay que controlarlo. Claro, supongo que has recibido críticas en el sentido de que... Sí, por supuesto. Pues tú eres liberal y esto lo dices porque eres liberal. Claro, y no... claro. No, claro, que por supuesto. Eso me ha llegado. También me han llegado apoyos de gente de la izquierda. O sea que no sería injusto decir lo contrario. Porque yo creo que cualquiera que no esté muy adoctrinado o que tenga flexibilidad mental, si ve el documental, empatiza directo. O sea, no he tenido nunca a nadie que me haya dicho esto es mentira, no, al revés. Todo lo contrario, ¿no? Y bueno, yo que sé, es que el documental tú lo ves, hombre, yo diría que no tiene ninguna connotación ideológica, ¿sabes? Otra cosa es que a mí me haya transformado durante el desarrollo del documental y yo ahora mismo pues tenga otro punto de vista sobre la realidad del que tenía cuando empecé a trabajarlo. Pero el documental en sí, eso que es una obra, que ya no eres tú, es la obra, yo creo que habla al ciudadano, no habla al votante de o al votante de cual. No. Claro, y es lo que comentábamos antes de la entrevista, que realmente no hay ninguna ideología, ni de izquierdas ni de derechas, que fomente, digamos, la persecución fiscal de esta manera, ¿no?, tan arbitraria y tan voraz, además contra contribuyentes que no son multimillonarios, ni mucho menos. Claro, no, yo pienso, vamos, no, estaría yo... Claro, sí, efectivamente, mira, hubo un periodista que me dijo, ¿no te preocupa que el documental sea tenido por un documental de derechas? Primero, yo no me tengo por una persona de derechas, tampoco sé si soy de izquierdas, yo es que no lo tengo muy claro, tampoco de Ciudadanos, quiero decir que no, ni de izquierdas ni de derechas, de Ciudadanos, no sé qué soy, ¿no? Pero quiero decir que desde luego el documental no me parece derecha, pero mi respuesta le dije, hombre, si la izquierda tiene un problema con el derecho, entonces sí, es un documental de derechas. Claro. Es que empieza a suceder que es que parece que la izquierda tiene un problema con el derecho. O sea, que parece que todo le molesta, ¿no? O sea, que le molesta los jueces, le molestan lo tal. Bueno, pues igual es que la izquierda está revelándose como una cosa autoritaria o que cree en el autoritarismo en favor de un supuesto bienestar, bueno, que veremos a ver si es tal, ¿no? O sea, eso lo veremos, ¿no? Ya veremos a ver si es tan cojonudo, ¿no? De momento, los casos que tenemos sobre la mesa son terroríficos, vamos, del que lo sufre, sí. Del que lo sufre. Bueno, pues, enhorabuena por el documental y muchísimas gracias por la entrevista, Alejo. Y mucha suerte. Esperemos que alcance a mucha gente y que cambie esa visión que tiene la gente. Pues sí, yo espero que por lo menos que sirva para cuestionarse algunas cosas y generar conciencia de que incluso la gente pueda llegar incluso, o sea, que vaya más allá de pensar sobre la agencia. O sea, que realmente piense sobre qué somos como país y dónde queremos estar. ¿Realmente queremos estar ahí? Y eso es una pregunta que creo que nos tenemos que hacer todos. Estupendo, pues muchas gracias. Nada, a vosotros. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis visto esta entrevista. Vamos a dejar en el link en la descripción el enlace del documental Hechos Probados para que todos podáis ir a verlo. Y muchísimas gracias como siempre. Os recomendamos pues suscribiros al canal y darle a la campanita para recibir las notificaciones y no perderos ninguna entrevista.